Mira, yo no quiero pecar de decir o ser prematuro en decir si fracasa o no fracasa un proyecto cuando el proyecto necesita tiempo de desarrollarse. Pero lo cierto es que el experimento del Bitcoin en El Salvador, por lo menos desde el punto de vista de inversión, está perdiendo plata. Dependiendo de cómo lo estimes, te puede dar una pérdida del 30% o el 40%. Mis anotaciones, y tú me corriges, El Salvador ha comprado hasta ahora, bueno, voy a decir el gobierno ha comprado hasta ahora 2.301 Bitcoin. En septiembre del 2021 empezó con 1.220 y después ha hecho, si no me equivoco, 10 transacciones. Si tú tomas el precio de Bitcoin en septiembre al presente, dependiendo cómo lo calcules, ha habido una pérdida de entre 30 a 40%, lo que se traduciría en cerca de 40 millones de dólares, entre 30 a 40 millones de dólares. Entonces aquí viene la preocupación de muchos porque dice, esa pérdida de dinero es lo que representaría el próximo pago que tiene que hacer el gobierno de El Salvador a los bonistas en junio 15, que son cerca de 38 millones 250 mil dólares. Entonces aquí vienen algunos y dicen, ¿por qué poner el dinero en un instrumento de tan alta volatilidad cuando tú tienes una responsabilidad de pagar deuda? ¿Qué dices tú? Bueno, un gusto, Xavier. Cuando tú haces un experimento en el que combinas improvisación y además mucha opacidad, usualmente esto no termina bien y es lo que estamos observando en el caso de El Salvador, ¿no? Particularmente porque la situación financiera es sumamente frágil. Adicionalmente, hay que decir que estas pérdidas, como tú muy bien indicabas, para el caso de El Salvador, tienen un costo de oportunidad muy alto. Por ejemplo, representan casi la mitad del presupuesto del Ministerio de Agricultura, que es el encargado de ver toda la parte alimentaria en un país donde la mitad de la población está en inseguridad alimentaria. Y adicionalmente, como tú bien indicabas, con ese dinero, pues El Salvador pudiera pagar su próximo compromiso en pago en bonos. En síntesis, lo que estamos viendo es una muy mala apuesta hasta el momento en el país. O sea, sería el tema de prioridades. ¿Dónde debe estar la prioridad? Mira, yo tengo acá en mis datos. Este año hay que pagar 382 millones, y me corriges, 300, cerca de 382 millones a bonistas, o sea, aquellos tenedores de bonos del gobierno salvadoreño, que por cierto, la prima de riesgo está en 22%, o sea que según las probabilidades, la probabilidad es más de un 80% de que haya un default en los próximos 5 años. Eso no quiere decir que se dé, pero es la forma como los inversionistas están viendo el riesgo en el bono, los bonos emitidos por el gobierno salvadoreño. Y para el 2023 hay que pagar un bono que se vence del 2023, se vence en enero, de 800 millones de dólares. Claro, una salvedad. Y me corriges, las reservas que tiene el gobierno de El Salvador son de 3,4 mil millones de dólares, tomando abril como el punto de referencia. Entonces, algunos pudieran argumentar, sí, se está perdiendo plata en el Bitcoin, sí, se pudiera usar ese, es un costo de oportunidad que se pudiera usar en otro lado, pero El Salvador tiene reservas para cubrir estas responsabilidades que tiene con los bonistas. Sí, como tú muy bien señalabas, en estos momentos no tiene el dinero garantizado para poder pagar esos bonos porque aun cuando tiene las reservas por ley no puede utilizarlo. Por supuesto, también estamos en un escenario donde el presidente prácticamente tiene el control del Congreso y que si decidiera cambiar esa ley lo pudiera hacer sin ningún problema. Pero aún así es cierto que el aumento en el perfil de riesgo de El Salvador es prácticamente exorbitante y ahora el país se ubica a nivel de América Latina como el segundo con el peor perfil de riesgo, únicamente por atrás de Argentina, perdón, por atrás de Venezuela. Y si lo ponemos esto en números, si hace un año el país hubiera salido a emitir bonos en los mercados internacionales, quizás la tasa de interés que hubiera pagado sería del 7 o del 8%. En estos momentos tendría que pagar más del 30%, suponiendo que alguien le preste. Creo que eso vuelve a reflejar los problemas que hay en torno a la situación financiera. Y es importante destacar que si bien es cierto, los problemas financieros de El Salvador no son por el Bitcoin,
el Bitcoin no ha sido parte de la solución, sino que más bien se ha convertido ya en parte de los problemas del país. Ok, si nosotros tomamos hasta ahora, o sea, hay una situación económica complicada, hay un tema fiscal complicado del gobierno, de la economía salvadoreña, hay problemas que aquejan, como dices tú, el tema el tema alimentario, el tema de la seguridad, hay una serie de problemas. Entonces, en economía tú sabes muy bien que tú tienes necesidades ilimitadas, los recursos son escasos, entonces tú tienes que poner prioridades. Si nosotros tomamos desde que se tomó la decisión en septiembre hasta ahora, fue la, fue la mejor decisión, o sea, debió ser una prioridad el tema del Bitcoin para ti, sí o no. Y si no es así, que me imagino que no, ¿por qué el gobierno decidió tomar eso como prioridad? Tú muy bien has dicho, la respuesta mía sería no. De hecho, es muy simbólico que cuando se aprobaron recursos del presupuesto público para destinarlos a la compra de Bitcoin, en esa misma sesión plenaria se recortaron recursos al Ministerio de Educación y Ministerio de Salud, que creo que representa muy bien lo que en ese momento eran las prioridades. Me parece que encontrar una respuesta a esta decisión no pasa necesariamente por el ámbito de las políticas públicas, sino más bien por una decisión personal del propio presidente de la República, quien pareciera que es parte de esta comunidad y que tiene un interés personal, porque la mayor parte de la población en El Salvador no está utilizando el Bitcoin. Sin embargo, sí que está pagando los costos de esta decisión. Al final de cuentas, creo que lo que tenemos es otro ejemplo que ya El Salvador lo ha vivido y también lo ha vivido otros países de la región de América Latina, que es utilizar el Estado únicamente para beneficio de unos pocos. Hmm. Ricardo Castaneda Ancheta, fue un gusto haberte tenido en el programa. Como siempre, un placer.